me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Vamos a decir nuevamente al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré su nombre, Señor. De ti será mi alabanza, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré su nombre, Señor. Vamos a decirlo nuevamente, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, oh mi Señor, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré su nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré su nombre, Señor. Su nombre, Señor. Su nombre, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya. Muy buenas noches para todos, bendiciones a cada familia, a los que están conectados. Nos gozamos mucho por todos los que ya empezaron a compartir y a conectarse en esta transmisión y poder ser bendecidos con lo que de parte del cielo está preparado para nosotros en esta noche, así como el Señor ha venido haciéndolo cada día para favorecer nuestras vidas. Yo te bendigo a todos los que ya están escribiendo desde donde nos están escuchando. Te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo. Aquí están todos los que están ahora mismo escribiendo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Quiero que oremos y le entreguemos al Señor este tiempo, y oremos y podamos glorificar el nombre del Señor. Levanta tus manitos al Señor. Padre bueno, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia que día tras día está sobre nosotros. Bendigo la vida de todos los conectados, los que se van anexando, a los que están recibiendo esta palabra. Señor, rogamos que seas ministrando a tu pueblo y llenándonos con tu santa unción, llenándonos de pies a la cabeza, ministrándonos con poder de lo alto. Declaramos una noche de libertad, noche de cielos abiertos. Proclamamos que esta noche es una noche de confirmación de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que por favor, ahí donde usted está, vaya conmigo por favor al libro de Nehemías capítulo 8, por favor. Libro de Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo, ¿sí? Ok.
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Luego dice la palabra, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y dice la palabra, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mire estas señales. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, dice la palabra, los que estaban ahí presentes, versículo 8, y leían un libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén y amén. Cuando un pueblo entiende la necesidad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, empieza todo a dar un giro completamente a favor de nosotros. En el tiempo de Nehemías, recuerda que Esdras y Nehemías fueron los que reestructuraron, los que empezaron a reedificar los muros antiguos. Esdras, como erudito, como ese sacerdote, como ese escriba en la ley de Moisés, Esdras era el que estaba entendido en los tiempos. La importancia de haber una persona entendida en los tiempos. Y cuando yo escudriñaba esta palabra, yo decía, Señor, el pueblo estaba desenfrenado. En el tiempo en el que estamos leyendo la palabra, el pueblo estaba desenfrenado, desorientado. El pueblo estaba prácticamente cegado, ciegos, no podían ver, aunque tenían sus ojos naturales, no podían ver más allá de lo que el Señor estaba queriendo hablar a su pueblo. Y llega un punto donde el Señor habla claramente y le dice a Esdras, es necesario que expongas al pueblo, que hablas, que vuelva la palabra de Dios, que vuelva la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo se gozará en mi presencia. Y eso es lo que pasa cuando una iglesia entiende que la palabra de Dios es evidente, es viva sobre nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta y caminamos en pro de lo que el Señor ha dicho y de lo que Él está hablando a nuestras vidas, entonces entendemos que somos una iglesia madura, porque todo lo llevamos a la palabra de Dios. Y una iglesia en la palabra es una iglesia inamovible. Una iglesia en la palabra es una iglesia firme, estable, que se mantiene y que está ahí fuertemente anclada a la verdad de Dios. El pueblo antes, dice la escritura, que tenían años de no leerla, de que no se enseñara la palabra de Dios. Años. Y el Señor nuevamente dice, es tiempo que vuelva mi palabra al pueblo. Y cuando vuelve la palabra al pueblo es donde se empieza a reedificar. ¿Qué te quiere dar a entender el Señor ahí? Una persona que se aleja de Cristo y de la palabra es una persona, es una familia que empieza a perder, empieza a caer, a ser destruido. Pero cuando la palabra vuelve a la familia, empieza a haber reedificación, remodelación, reestructuración, porque entonces entendemos que es la palabra la que trae la constancia y la firmeza a todo lo que nosotros tenemos. Esdras empezó a leer la palabra.
Y solamente era leerla, no estaba predicando Esdras. Esdras era leyendo el libro de la ley. Los estaba leyendo uno tras otro. Y era tanto el poder, la unción, que no necesitó Esdras tener una oratoria ni prepararse en cualquier universidad eclesial o de filósofos, sino que Esdras, guiado por el Espíritu Santo, simplemente abrió la palabra, y al empezar a leerla, la gente empezó a compungirse, el pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a decir: volvió la palabra a nuestras vidas. Eso es lo que debe de provocarse en la vida del creyente, que cuando la palabra de Dios se exponga, nosotros tenemos que quebrantarnos, no porque nos pongan las manos, no porque nos estén dando una palabra profética, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de mi interior. Y lo dice la palabra. Quiero que lo coloques, mi amor, por favor. Dice en el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ya sabemos que hay mucha gente que lee la Biblia pero no coloca sentido. No entienden lo que leen porque no colocan el sentido. Espíritu Santo, háblame, edúcame, enséñame. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Leían por leer por leer. Y la escritura dice, y ponían el sentido. Empezaron a detenerse, a decir: esto es lo que el Señor está queriendo decir a mi vida. No era lo que ellos querían, escarbar una palabra que ellos les gustara, sino que aunque la palabra fuera cortante, ellos decían: esto Dios lo está hablando a mi vida. Y le colocaban el sentido. Iglesia, estamos viviendo, recuerda que Jesús dijo algo muy fuerte, y es que en los postreros tiempos vendrán engañadores, gente que querrá, van a querer adulterar la palabra, modificarla. Pero la palabra de Dios no se puede modificar, no se puede adulterar. Y por más que la gente quiera escuchar cosas a su acomodo, la palabra de Dios, aunque te esté diciendo la verdad, es una palabra que te confronta, aunque no te guste lo que está leyendo. Y la iglesia tiene que entender hoy día, usted y yo, que no nos podemos dejar de llevar por cuentos que se inventan, por historias que se inventan en la calle. Ay, es que fulanito de tal está predicando, eso tiene una unción, ese hombre habla, y mejor dicho, pero habla qué experiencias, habla qué cosas humanas, habla cosas personales. Porque hoy día pareciera que la gente habla más de sus viajes, de sus cosas, pero ¿dónde está la palabra? La gente se quebranta cuando escuchan una historia triste, pero te quebrantas cuando estás leyendo la palabra de Dios, donde dice: reedificaos, volveos, dejad vuestro pecado, apartaos de vuestro pecado y volveos a Dios. Te quebranta eso. Si no te quebranta, evalúate. Porque Esdras empezó a leer todos los libros de la ley, y mientras Esdras leía los libros de la ley, el pueblo se compungía, lloraba. Versículo 9, colócalo, mi amor, por favor. Verso 9 dice: y Nehemías, al gobernador, y al sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Llorar. Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque olvidamos tu ley. Perdónanos, Señor, porque nos apartamos de tu ley, de tu palabra. El pueblo reconoció cuando se expuso la palabra. Y era Esdras leyendo la Biblia. Era Esdras leyendo la ley a todo el pueblo. Y Esdras no tenía ahí el escenario como que los super baffles, los super micrófonos. No. Esdras simplemente le prepararon un altar en madera y se subió Esdras en el altar de madera. Y ahí empezó a fluir el Espíritu Santo.
Cuando Dios quiere hablar a tu vida, no necesitas de púlpitos finos o de cosas finas que no son malas. Pero cuando el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, no es necesario tanta pomposidad, es necesario tu disposición. Es necesario que abras la puerta de tu corazón. Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero recibirte, yo quiero recibir la verdad. Sea que esté bajo un kiosco de palma, o sea que esté bajo el templo más lujoso y costoso del mundo. Y que si te predican que el pecado es pecado debajo del techo de palma, también tendrás que aceptar que el pecado es pecado bajo el templo más lujoso del mundo, así sea que te esté doliendo por dentro. Y Esdras habló la verdad. ¿Sabes, iglesia? Siempre que Dios me tenga con vida y me tenga de pie predicando su palabra, te hablaré la verdad aunque nos duela. Porque no es solamente para ti, es para mí también. Aunque nos duela, te hablaré con la verdad. Y no te traeré cosas inventadas aquí diciendo, ay, sí, no, yo te hablaré la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos confronta. Hoy día vemos predicadores más emocionalistas que pastores confrontantes. Y no estoy diciendo de ir a juzgar a todo el mundo. No, Esdras no fue a juzgar a nadie. ¿Sabes qué hacía Esdras? Esdras empezó a leer la ley. La ley, por ejemplo, hablemos de la ley de Moisés. Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Y la gente, ay, Dios mío, la gente se quebrantaba cuando leía, cuando escuchaban las palabras de la ley. Y no era que Esdras estaba diciendo, si no se confrontan, si no se arrepienten. No, Esdras leía, harás el manto de efod, todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura. Y él leía, y mientras él leía la gente lloraba. Señor, perdónanos. Cualquiera dirá, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que lea la palabra y que me compunja? Ese es el poder del Espíritu Santo. Hace como 2 meses nos pasó que en una de nuestras iglesias que pastoreamos, mientras estaba orando, íbamos a empezar el tiempo de la alabanza, y mientras empecé a orar, Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, por tu bendición. Y de repente, cuando estamos orando, la gente empezó a llorar. Empezó a llorar la gente. Y no había empezado la alabanza. Estaba simplemente orando, Padre, gracias te damos, abrimos este tiempo. Y la gente empezó a llorar. Y lloraban como si se les hubiese muerto alguien. Y quedaban con ese ¿cómo lo digo? Como con ese sentimiento. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo hablaba en mi corazón. Yo estoy quebrantando a mi pueblo. Y la gente lloraba. Y empezó la alabanza. Empezó el hermano Elmer a cantar. Y mientras él cantaba, la gente lloraba. Y yo daba gracias a Dios. Gracias, Padre. No impusimos manos. No fue que le di una palabra a alguien. No, nada. No hubo de que no fue que el pastor me dio una palabra. No, absolutamente nada. Empezamos a orar y se empezó a cantar. Y de repente se llenó el lugar del Espíritu Santo. Y todo el mundo empezó a llorar. Yo me quedé, wow, Señor. Sin necesidad de dar una palabra, o de predicar, o de profetizar. El pueblo está sensible a tu voz. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Esdras leyó la Biblia, leyó la ley, y el pueblo empezó a quebrantarse. Y dice la palabra que leían con entendimiento. Yo quiero que nuestras iglesias, que no son mías, aclaro, ¿no? Cuando hablo de nuestras iglesias, son que están bajo el pastoreo de nosotros. Yo le digo, Señor, ayúdanos a tener una sana doctrina, a enseñarle a la gente la verdad, a no adulterar nada.
Así sea que vayan 100, 200 personas, o 50, o 20, o 10, o 3, lo que vaya. Pero Señor, que sean 3 que reciban la verdad, o que sean 200 que reciban la verdad, o que sean millones los que reciban tu verdad, pero sin adulterar nada. Que se le llame al pecado pecado, y no que blanqueemos nada. Que se le llame al error o a la caída caída, y no estemos colocando pañitos de agua tibia. Que enseñemos como debe de ser. Que enseñemos como debe de ser. Y al hacerlo como debe de ser, te aseguro que tendremos una iglesia sólida, estable. Hoy día la gente está corriendo detrás de espectáculos. Mi iglesia sí tiene aire. Mi iglesia sí tiene luces. Mi iglesia sí tiene el mejor pastor. No peleemos tras eso. Más bien digamos, en mi iglesia podamos decir, me confrontan con la verdad. En mi iglesia me enseñan la sana doctrina. En mi iglesia podamos decir, no me están queriendo convencer para hacer lo malo. Se han visto tantas cosas hoy día y da tanta tristeza, porque sé que la gente quiere generalizar todo. Y hoy día estamos viendo tantos predicadores abusivos que abusan de niños, de mujeres, aún practican tanto pecado y están ahí. Y la gente le dice, es que si estás conmigo, el Espíritu Santo te va a embarazar, vas a ser fructífero. No, eso no lo dice la palabra. Si escuchas a un día algún hombre, algún predicador que te diga de estar con él porque Dios le habló, sal corriendo de ahí. Si algún predicador te dijo que Dios le habló que le dieras la casa, sal corriendo de ahí. Porque el Espíritu Santo no está pensando en cosas materiales. El Espíritu Santo está pensando en tu salvación, en tu espíritu. El Espíritu Santo está queriéndote enseñar la verdad, lo que es verdad. Que seas obediente a su palabra, no al hombre, a su palabra. Y si eres obediente a la palabra de Dios, entenderás que seremos obedientes a las autoridades que Dios nos colocó o que Dios nos puso como autoridad, pero por obediencia a la palabra. Y te darás cuenta que todo va a fluir. Te darás cuenta de que serás fiel a Dios, no porque te obligaron a diezmar y a ofrendar, no, sino por obediencia a la palabra. Señor, porque tú me lo enseñaste, porque lo aprendí de ti, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso nos da una clara señal de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Iglesia, esta palabra espero que haya llegado a tu corazón. Y así como Esdras leía la ley, yo hoy te estoy leyendo la palabra de Dios y te estoy hablando del corazón de Dios. Es tiempo de que nos metamos en la intimidad con el Padre. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, por compungirnos, por confrontarnos, por llenarnos, redarguirnos. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de todos los que están ahora recibiendo esta palabra. Ensancha, multiplica, bendice. Señor, que cada día nos extendamos a la verdad de Cristo. Que cada día no nos dejemos meter los dedos en la boca, sino que al contrario, aprendamos y seamos maduros para decir, quiero recibir palabra, quiero ser ministrado, quiero aprender de la palabra, quiero cada día escudriñar más y conocer más de Dios. Señor, ayúdanos a ser una iglesia madura, sólida, una iglesia que aprende a tratar y de bendecir al nuevo, pero también de formar al antiguo para que se extienda el propósito divino de Dios. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, porque tú eres eternamente Dios y porque para siempre tu misericordia es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendigo. Gracias por estar conectado. Multiplica esta palabra, llévala a alguien más, bendícelo. Bendigo a los que bendicen la obra, a los que siembran generosamente en el ministerio. Que Dios te multiplique y que el Señor te guarde en todo tiempo. Te mando un fuertísimo abrazo y que
Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Incomparable, inigualable es tu amor. Me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta.